recordamos que nosotros dentro de la caracterización del proceso debemos tener en cuenta que las actividades que hacen parte de cada proceso deben estar en el marco de un ciclo PHBA. Es decir, nosotros dentro de cada proceso debemos identificar actividades de planificación, otras que son de ejecución de lo planificado, otras que son de verificación, que son actividades de control, seguimiento y monitoreo y medición de las actividades que se ejecutaron para verificar si se están llevando a cabo de acuerdo a lo planificado. Y después tenemos las actividades de mejora que buscan identificar en las mediciones las posibles desviaciones, es decir, qué tanto de lo que planifiqué ejecuté y qué tanto de lo que planifiqué no ejecuté, para investigar la razón por la cual esas actividades no las llevé a cabo y tomar acciones de mejora para la próxima planificación, ¿vale? Entonces recordemos aquí, me confirman el tema del audio con este video que incrusté acá. Igual él es un audio de fondo. ¿Se escucha? Está bien, señor. Hay un compañero que estaba como... Bien, continúo acá.
cuenta que en el momento de explicar o exponer las actividades en este ejemplo, están haciéndolas teniendo en cuenta el ciclo PHBA. Bien. Voy a repetirlo un poquito. Miren, aquí está, dice actividades del planear. Característica de la redacción de las actividades. Inician con un verbo en infinitivo, ¿verdad? Como el ejemplo que estábamos haciendo del diagrama CIPOC la semana pasada, que ahorita lo vamos a retomar. Sí, se está grabando. Vamos a pasar como otra ficha. ¿Bien? Entonces, identificó los proveedores que son cargos, ¿verdad? En este caso de esta empresa o del ejemplo son cargos asociados al proceso de logística, ¿verdad? Después procedió a identificar las entradas. ¿Y qué haces con eso en la cara? Regáleme un minuto que se pegó el PowerPoint. Tú no, papi. ¿Me confirman que están observando el video en pantalla? Está cargando, por favor. Les decía esto, que comienza a presentar las actividades teniendo en cuenta el ciclo PHBA, ¿verdad? Y redacta las actividades con verbos en infinitivo, siendo muy específico al momento de manifestar de qué se trata cada una de las actividades o qué es lo que hay que hacer. Ojo que dentro de la caracterización nosotros es lo que vamos a hacer, no cómo lo vamos a hacer. Si necesitamos aportar el cómo lo vamos a hacer, entonces hacemos referencia a nuestro documento de actividad. Ya aquí hay una diferencia respecto a cómo las venían redactando. ¿Se dan cuenta? ¿Qué No, observa de estas actividades? profe, Diga. se le escucha la mitad, o sea, mientras estuvo hablando en el video, no se escuchaba ni el video ni se escuchaba usted. No nos escuchábamos ninguno de los dos. No, hay un volante de los dos. Listo, entonces, ¿qué les decía? Que ahora sí me escuchas bien. Sí. Entonces, miren, aquí nosotros estamos observando que en el video, pues, les muestran que para caracterizar el proceso definitivamente hay que identificar las entradas, ¿verdad? Los proveedores, las entradas, y que las actividades, observen que las actividades se las están presentando teniendo en cuenta las etapas del ciclo PHBA. Y una característica fundamental de las actividades cuando las redactamos es que las redactamos iniciando por un verbo en infinitivo. Donde nosotros decimos el verbo y qué es lo que vamos a hacer. El verbo ejecutar, ¿qué vamos a hacer? La entrega de pedidos. ¿Sí? Esto ya no es como un objetivo que debe llevar el para qué también, simplemente el verbo y el qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Les decía que tuvieran en cuenta que ya en este punto observaran las actividades del verificar y me dijeran de pronto qué no está de acorde con la forma en que se venían redactando en las etapas del ciclo anterior.
Ya que no hay verbos infinitivos. Estas ya no las redactaron con verbo en infinitivo. Claro que al inicio ya está siendo como puntual con lo que dice, ya no lo están colocando como en plural, por decirlo así. No, es que las actividades pueden estar en singular o en plural porque puede ser una actividad exclusiva o puede ser una actividad que se repite varias veces, pero aquí lo que estamos resaltando es el hecho de que ya la actividad no está dada como una acción a ejecutar, sino como el resultado. ¿Bien? Aquí esto es como si se estuviera redactando una salida o un resultado. ¿Sí? Si esto fuera una actividad, tendría que decir realizar seguimiento al grupo de trabajo por parte del jefe inmediato. ¿Sí? Aplicar controles al sistema de picking. Realizar el ordenamiento de las facturas por orden de fecha. ¿Sí me hago entender? O sea, así como están redactadas, no son actividades. Así como están redactadas, son resultados de las actividades. ¿Sí me hice entender ahí? Sí. Diferente a como lo venían redactando acá en en la otra etapa del ciclo. Miren, ejecutar la entrega de los pedidos de acuerdo a la ruta. ¿Sí es? Ejecutar, que es el verbo o la acción, y esto es lo que vamos a hacer, ejecutar la entrega. Este punto es importante, lo voy a devolver aquí un poquito, y es el que está asociado a riesgos del proceso. ¿Bien? Esta parte de riesgos del proceso, cuando nosotros la identificamos dentro de una caracterización, no hace referencia a los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Esta parte de riesgos del proceso hace referencia a cualquier amenaza potencial para el cumplimiento del objetivo del proceso. Bien, recordemos que para el ejemplo están caracterizando un proceso logístico. Bien, entonces en ese proceso logístico lo que hacen ellos es todo lo necesario para garantizar la entrega de las mercancías de la empresa. Bien, ¿de qué hablan ellos? ¿Qué riesgos pueden estar asociados a este proceso? En este proceso se pueden presentar incumplimiento, aquí en realidad hay dos riesgos, ¿verdad? Un riesgo de incumplimiento en la entrega y otro que sí que se llama errores en la entrega. Entonces están haciendo referencia a dos riesgos que pueden condicionar el logro del objetivo del proceso, que es entregar, por ejemplo, mercancía de forma oportuna. ¿Me hago entender? Entonces, cuando ustedes estén realizando la caracterización de los procesos, deben tener en cuenta que el objetivo del proceso es el que va a determinar hacia dónde vamos a mirar en cuanto a los riesgos o en su defecto en cuanto a las oportunidades del proceso. Ya aquí hay otro puntito en definición de procedimientos. Normalmente nosotros cuando estamos caracterizando un proceso, no solamente hablamos de los procedimientos, estamos obligados a hablar de toda la documentación del proceso para garantizar que esto se ejecute como ha sido planificado. En ese orden de ideas, si en el proceso se requiere la existencia de un manual para desarrollar determinada actividad, pues se debe referenciar o se debe hacer referencia al manual en específico.
Si nosotros necesitamos un formato, debemos hacer referencia al formato en específico. Y normalmente nosotros en este componente de documentos del proceso solamente debemos relacionar aquellos documentos que son de responsabilidad y uso del proceso, ¿sí? Por ejemplo, aquí hablan de capacitación del personal en BPM. ¿Qué proceso dentro de la empresa se encarga del componente de capacitación independientemente de sobre qué sea la capacitación? Recursos humanos. Recursos humanos, talento humano, gestión del talento humano, como se llame, ¿verdad? Pero entonces estamos diciendo, es como si estuviéramos ubicando aquí dentro del proceso primero un documento que no está relacionado con ninguna de las actividades que ellos mencionaron, porque si ustedes revisaron o leyeron las actividades que manifestaban en cada una de las etapas del ciclo, en ninguna parte ellos mencionaron que en el proceso logística se realizaba capacitaciones. ¿Sí me hago entender en ese punto? Sí. Entonces, si no realizan capacitaciones, ¿de dónde sale este documento o este registro asociado con capacitaciones? ¿Con qué actividad lo relaciono? ¿Qué actividad está soportando dentro del proceso? Ninguna. Bien, este registro de capacitación debería aparecer en el proceso de gestión humana, que es el responsable de capacitar, y no se le coloca apellido. Capacitación en BPM no, porque normalmente lo que nosotros mantenemos son registros de capacitación del personal. ¿En qué? Pues en lo que esté en el programa de capacitación. ¿Qué no BPM, bro? Buenas prácticas de manufactura. Buenas prácticas de manufactura. Bien, entonces nosotros no hacemos este tipo de especificidad al hablar, por ejemplo, de un registro de capacitación del personal, porque yo podría capacitar al personal en muchísimas cosas. Y ustedes saben que hay capacitaciones que son generales dentro de la empresa y otras que son dirigidas o técnicas, dirigidas a un personal específico. Cuando hablamos aquí, por ejemplo, de estos responsables que ellos comienzan a mencionar acá, se hace referencia, son de los cargos que participan porque son responsables de las actividades del proceso. Miren que mencionaron 3 cargos y se son relacionados con el proceso de logística. Bien. Bien, entonces vamos a abrir nuevamente el documento que nosotros estábamos manejando la semana pasada. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo la semana pasada un CIPOC? Sí, CIPOC. Nos acordamos del CIPOC, ¿cierto? Sí. Comienzan a desinflarse. No, sí, pero no me acuerdo tan de acuerdo. Bien, entonces nosotros estamos haciendo un ejemplo muy sencillo del CIPOC en el cual nosotros estamos identificando los elementos básicos del CIPOC. Recordemos que el CIPOC es el corazón de la caracterización del proceso. Sí. En el CIPOC nosotros lo que hacemos es identificar colocamos en español para aquellos que todavía no manejan el inglés. Entonces colocamos que en el CIPOC nosotros identificamos los proveedores del proceso, identificamos las entradas, ¿verdad? Identificamos los procesos o en su defecto los manejamos como actividades. ¿Bien? También identificamos las salidas y los clientes. Bien, habíamos dicho que los proveedores dentro de un proceso podían ser internos o externos y que esos proveedores podían ser cargos o áreas, ¿verdad?, dentro de la organización o personas o empresas fuera de la organización que se encargan de entregarme a mí las entradas requeridas para desarrollar la actividad. Bien, tenemos las entradas que son todos los elementos que nosotros vamos a requerir para poder llevar a cabo la actividad. ¿Sí? Tenemos las actividades que son las acciones que nosotros llevamos a cabo para poder transformar las entradas en salidas o resultados. Y tenemos las salidas que son los resultados de haber ejecutado las entradas, las actividades. Posteriormente tenemos a los clientes que al igual que los proveedores pueden ser internos o externos y pueden ser personas o cargos. Y cuando hago referencia a personas me refiero a los cargos. Nosotros en las caracterizaciones de procesos no utilizamos nombres propios, sino los cargos de las personas que responderían por recibir la actividad, por ejecutar la actividad o por entregar las entradas, valga la aclaración. Bien, decíamos también que las entradas dentro de un proceso podían ser materia prima, materiales, insumos,
o información o datos, ¿verdad? Datos que no se han procesado y que al procesarse se convierte en información, o información que ha sido procesada por otro, que ha sido recibida por otro proceso y que aún se encuentra en proceso porque no ha completado todo el ciclo. Bien, entonces nosotros podemos tener información. Lo mismo sucede con las salidas. Las salidas pueden ser ya productos o servicios que se terminaron, porque ya lo del proceso realizó toda la transformación, o productos o servicios que están en proceso, es decir, todavía no se ha llegado al resultado final, sino que estamos en una etapa para obtener ese resultado. ¿Listo? Nosotros la semana pasada estábamos trabajando en un proceso de fabricación de pan. Espero que hayas comido. Tallando, bro. Entonces, elaboramos, decíamos que teníamos un objetivo porque es importante tener claro esto. Todos los procesos tienen un objetivo. Regálenme un momentico para silenciar. Mientras... Disculpen que estaba pasando la señora de las empanadas. Y nosotros hablando de pan, mejor dicho. Bien, entonces decíamos que todo proceso debe tener claro el objetivo, ¿verdad? Porque de este objetivo pues van a depender las actividades que nosotros vamos a realizar. ¿Qué actividades se realizan dentro de un proceso? Todas las necesarias para garantizar que el objetivo se logre, ¿verdad? Entonces, si mi objetivo es fabricar, elaborar pan, ¿verdad? Cumpliendo con las especificaciones técnicas aplicables, quiere decir que en el ejercicio de las actividades yo deberé fabricar el pan, es decir, en alguna parte tiene que llevarme esto al hecho de que yo estoy haciendo pan. ¿Sí? Y que decíamos que las actividades, primero debíamos numerarlas para tener claridad, ¿verdad? ¿Qué actividades son dentro del ciclo? Entonces nosotros vamos a hacer las actividades teniendo en cuenta el ciclo PHBA, y dentro de cada una de las etapas del ciclo vamos a identificar una serie de actividades las cuales vamos a numerar, ¿cierto? Además de eso, debemos tener en cuenta que cada actividad debe estar redactada con verbos en infinitivo, ¿sí? Para indicarnos que es una acción que se va a emprender. Bien, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ahora no. Cuando comience el... Decíamos que en principio nosotros trabajamos con las actividades necesarias para llevar a cabo el objetivo del proceso. Bien, entonces tenemos las actividades, en principio, las que manejamos son las de realización del producto, es decir, si estoy en un proceso de fabricación, pues manejo las actividades relacionadas con el proceso de fabricación. Y en la medida en que yo quiero hacer el proceso integral, debo ir introduciendo actividades relativas al sistema de gestión que estoy integrando, ¿sí? Nosotros la semana pasada estábamos trabajando le habíamos alcanzado a introducir el componente de seguridad y salud en el trabajo, es decir, no solamente incluimos las actividades relacionadas con la realización del pan o con la fabricación del pan, como lo vemos aquí, sino que también alcanzamos a introducir actividades del componente de seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien?
Pero resulta que ustedes no solo están manejando un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sistema de gestión de calidad, también está el componente de gestión ambiental, ¿verdad? Eso quiere decir que así como nosotros identificamos los peligros y riesgos del proceso, también identificamos qué cosa para la parte de gestión ambiental. ¿Qué elementos debemos identificar nosotros dentro de los procesos para poder hacer una correcta gestión ambiental? Aspecto de impacto. Muy bien, entonces quiere decir que nosotros debemos identificar aspectos e impactos. Entonces ya aquí va a ser 2, identificar los aspectos e impactos ambientales del proceso. Bien, pues ya esta no sería el 2 sino el 3 y comienza a variar ya el orden de las actividades, ¿cierto? Entonces llevamos identificar peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo del proceso, identificar los aspectos e impactos ambientales del proceso, listar ingredientes, definir cantidades y método de preparación, preparar equipos y máquinas. Y aquí hablábamos ya de el hacer. Comenzamos con las actividades del hacer y hablábamos de ya de implementar controles de seguridad y salud en el trabajo aplicables al proceso, porque decíamos que si nosotros identificamos peligros y riesgos, habíamos determinado ahí también unos controles, y entonces acá procedemos a implementarlos. Quiere decir que nosotros también debemos incluir aquí una actividad en gestión ambiental asociada con esos aspectos e impactos ambientales. Entonces, así como implementamos los controles en seguridad y salud en el trabajo, implementamos los controles ambientales, los controles a los aspectos e impactos ambientales del proceso. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Entonces, miren que ya llevamos coherencia porque ya le estamos dando a esta actividad del planear aquí en la parte de gestión ambiental, le estamos dando una actividad de hacer. Entonces ya vamos a planear hacer en la parte de gestión ambiental. Bien. Seguimos con la mezcla de los ingredientes, que es del hacer, el proceso. Continuamos con preparar la masa, luego con reposar la masa, moldear el pan, hornear el pan, y pasamos a actividades del verificar. Recordemos que cuando llegamos a las actividades del verificar, dijimos que nosotros necesitamos a veces aplicar unos controles que van en simultánea con el proceso. No porque esta actividad del verificar me aparezca acá después de hornear el pan, quiere decir que yo voy a verificar las cantidades después de hornear el pan. No. Ni porque sea la actividad número 13, quiere decir que es que voy a hacer la 13ª cosa que yo voy a hacer. Simplemente que yo formulo los controles por acá abajo, pero no quiere decir eso que yo los voy a aplicar por acá abajo. Si yo estoy acá hablando, por ejemplo, en el hacer yo tengo una parte de mezcla de ingredientes, yo tengo que verificar las cantidades de los ingredientes para poderlo mezclar, ¿cierto? El 8. Antes del 8 debe estar haciendo la verificación de cantidad de ingredientes. Antes del 8 viene el 3. Exactamente. Quiere decir que cuando yo esté haciendo el diagrama de flujo, ese verificar las cantidades, por mucho que aparezca acá abajo, va a estar conectado con una actividad de arriba, ¿cierto? Lo mismo, hacer seguimiento a los controles de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya él se va a verificar conforme se vaya ejecutando el tema acá de implementar los controles a seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí aparece también otra actividad de verificar que tiene que ver con hacer seguimiento a los controles a los controles, sí, de los controles aplicados a los aspectos e impactos ambientales del proceso, ¿verdad? Y así, ya entonces, por ejemplo, aquí dice controlar el tiempo de preparación. ¿Será que el controlar el tiempo de preparación lo tenemos que colocar aquí? Es un control aquí en el tema de preparar, de todo el proceso, porque preparar la masa, reposar la masa, moldear el pan,
¿verdad? Y hornear el pan son las actividades de la preparación. Quiere decir que ese es un control que se aplica en simultánea con cada una de estas actividades, ¿cierto? Y por último, monitorear la temperatura del horno. Este es un control que yo voy a aplicar cuando obviamente el pan esté en el horno, ni antes ni después. Y por último, estábamos hablando de las actividades que esta actividad la colocábamos genérica, pero no quiere decir que es lo único que nosotros podemos hacer para mejorar el proceso. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros dentro del proceso también tenemos algo que debemos introducir aquí y que a veces no se toma en cuenta. Y es que todos los procesos tienen algo que se denomina lecciones aprendidas. Eso hace parte de la mejora del proceso, ¿cierto? Ustedes la pueden colocar en alternancia, pueden colocar primero tomar acciones correctivas o de mejora, ¿verdad? Y después documentar las lecciones aprendidas, entonces uno quedaría así. Bien, entonces ahora sí, tenemos completas, por decirlo de un modo, las actividades del proceso. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ahí tenemos apenas las acciones del proceso. Ahorita toca comenzar las actividades. Listo, entonces yo les decía, les voy a colocar aquí un numerito entre paréntesis, yo les decía que había una metodología que dice que yo puedo, que es más práctico para mí identificar primero lo que voy a decir, las actividades, para después identificar con base en ellas las entradas, ¿verdad? Entonces ahora, ya yo sé que voy a identificar los peligros y riesgos inseguros. Yo me hago la pregunta, ¿qué necesito yo para identificar los peligros y riesgos del proceso? ¿Qué necesitaría yo si estoy en una empresa y voy a identificar los peligros y riesgos del proceso? O mejor dicho, ¿qué necesitaron ustedes para poder hacer la matriz de peligros y riesgos según lo que les ha explicado el instructor René? Una matriz de riesgo. No, la matriz de riesgo es el resultado de haber identificado. Ustedes eso lo hicieron, o sea, ustedes hicieron la identificación de peligros y riesgos al ojo, no tuvieron en cuenta nada para hacer. Francisco, disculpa que se te escucha lejos. Repite lo que dijiste, por favor. No te escuché. Son los indicadores de cumplimiento. No, los indicadores son el resultado de haber medido el desempeño del proceso. Ustedes ya trabajaron con el instructor René los conceptos relacionados con la matriz de riesgos, de peligros y riesgos, ¿cierto? Profe. O sea, hemos estado mirando pero... ¿Cómo? Hemos estado mirando sobre el camino, pero la matriz de riesgos otro día no la hemos generado. No, pero entonces sí han hablado de lo que se necesita para hacer una matriz de riesgos. El entorno, las actividades. Ajá, y que tienen una tabla para valorarlos, etcétera, ¿cierto? ¿De dónde salen esos? Profe, no se oye nada. Ahí está la gente hablando. Alguien tiene el micrófono activado. No me deja silenciarlo. El compañero que está o la compañera, ahora sí. Bien. Les decía. Bueno, entonces vamos a contextualizarlos. Ustedes, dentro de las organizaciones, tienen que hacer una actividad que se llama identificación de peligros y riesgos en seguridad y salud del trabajo. En esa identificación ustedes identifican, valoran y evalúan los riesgos y además de eso formulan los controles aplicables a cada riesgo según la naturaleza de este. Para ustedes poder hacer eso dentro de la organización, ustedes deben primero establecer la forma en cómo se van a identificar esos peligros y riesgos. Es decir, debe haber establecido un procedimiento,
¿Sí me hago entender? Entonces, la entrada para nosotros poder identificar los peligros y riesgos sería un procedimiento de identificación, coma, valoración, Señor, eso es lo mismo que metodología. ¿cómo? Eso es lo mismo que hablar de metodología. Exacto, yo debo establecer la metodología. Normalmente en Colombia se trabaja con base en la metodología que provee la GTC 45 versión 2012. En algún momento el instructor René se las mencionará o usted y tendrán que abordarla para poder desarrollar lo que tiene que ver con la matriz. Bien, entonces se necesita este tipo de procedimiento. A ver, como es un procedimiento de seguridad y salud en el trabajo y yo estoy en un proceso que se llama de fabricación, ¿de dónde deberá venir? ¿De qué proceso o área deberá venir entonces este procedimiento? Ya que no es mío, me lo va a suministrar otro proceso u otra área que es el responsable de establecer eso, porque yo estoy en fabricación. Si yo estoy en fabricación, yo no voy a definir la metodología para identificar peligros y valorarlos en la empresa. Y va a haber alguien, ¿cierto? Normalmente esto está a cargo del proceso de gestión integral, o de gestión SST o de gestión HSQ, como se llama en la empresa, pero sería del proceso responsable de llevar a cabo las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Y que en este aspecto se realiza de manera conjunta con el responsable del proceso en cuestión, porque usted no se va a sentar allá solito en su oficina donde está usted como coordinador de sistemas integrados a comenzar a identificar los peligros y riesgos de fabricación sin sentarse con la gente que está en el proceso. ¿Sí? Sin observar el proceso. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces vamos bien hasta aquí. Entonces, miren que primero definí cuál era la actividad, en segunda instancia miré cuál era mi entrada y en tercera instancia identifiqué los proveedores. Bien, vamos bien hasta ahí. Sí. Profe, en ese orden de ideas, o sea, usted está haciendo la identificación. El proceso tiene 20 actividades, pero la entrada en este momento solamente estamos identificando una entrada y una persona encargada del proveedor del proceso. O sea, eh, se nos va a comenzar a hacer con ese proyecto en embudo. O sea, primero identificamos proveedor, vamos a la entrada y después determinamos el proceso. No. Aló, aló. Aló. ¿El bostezo fue de hambre? No sé. Bueno, Eso era un tronco filo. sí. Bueno, entonces miren que después de que ya nosotros hemos identificado procesos, entradas y proveedores, estamos o nos vemos en la necesidad ya de identificar los resultados, ¿verdad? Las salidas que son los resultados. Entonces, si mi actividad era identificar los peligros y riesgos del proceso, ¿cuál creen ustedes que es el resultado? Por ahí lo mencionaban ahorita. Cuando yo identifico los peligros y riesgos del proceso, ¿qué obtengo? Entonces, no me escuchó. ¿La qué? No, es que yo ahorita estaba preguntándole algo, profe, y no me dio respuesta. No sé si no me escuchó. No, de pronto no te escucho porque tengo intermitencia ahora mismo en el internet. Por eso lo he silenciado porque tengo interferencia. Dígame, ¿cuál es la No, profe, pregunta? lo que pasa es que ahorita usted nos estaba explicando y listo, las actividades, tenemos 20 actividades, pero desde la entrada solamente hemos identificado una sola entrada y un solo proveedor o la persona que inicia el proceso. O sea, básicamente, bueno, a la vista lo que vamos a hacer es, básicamente viene como un embudo, no solamente tenemos una caracterización de quién es el proveedor,
una entrada y después viene el proceso que es bastante abultado, bastante grande. Entonces, Exacto. o sea, no hay problema que solamente hay un solo proveedor y una sola entrada. Ok, ahí voy para eso. Miren, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos una fila para cada actividad, ¿cierto? Sí. Eso quiere decir que nosotros a cada actividad le debemos identificar su entrada, a cada entrada su proveedor. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 2 entradas y cada entrada me la provee alguien diferente, entonces yo tengo que, aquí, por ejemplo, tendría que insertar otra filita, combinarla acá y aquí dejar en una celda el procedimiento y en otra celda la otra entrada, ¿sí? Por ejemplo, te lo voy a colocar aquí, que también puede suceder con este. A esta misma actividad, ¿sí? Existe otra entrada para esta misma actividad. Para de pronto ir un poco más al detalle de lo que tú estás mencionando y aplicarle al ejemplo. Para esta misma actividad yo no solamente debo haber establecido o no solamente debo haber recibido el procedimiento de identificación, sino que también debía haber recibido la política. ¿Cuál política? Sería la política integral. ¿Sí? La política integral o la política, o si estoy en una empresa que tiene sistemas de gestión de forma individual, podría estar hablando de la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y la política, ¿será que nos las provee también el proceso de gestión integral? ¿Quién provee las políticas dentro de la organización? La alta dirección. La alta dirección. En ese orden de ideas sería el proceso que representa la alta dirección. Por ejemplo, aquí estoy colocando nombres de proceso. ¿Sí ves? Entonces mira que ya aquí la dinámica cambió. Yo puedo tener para una misma actividad varias entradas y a su vez cada entrada tener su propio proveedor. O puede ser que tenga 2 entradas y el proveedor sea el mismo. ¿Me hago entender? Sí. Pero a lo que vamos es que tengo que hacer este proceso, por eso se habla de que la caracterización de proceso es una actividad itinerante. Voy por ítem y lo voy replicando por cada ítem. Es decir, si yo tengo una actividad, tengo que identificarle proveedor, entrada, salida y cliente a esa actividad. Después paso a la siguiente y hago el mismo ejercicio. ¿Qué puede suceder? Que la salida de esta actividad será la entrada de la otra actividad. Podría suceder o no podría suceder. Si me hago entender, puede ser que la salida de acá me sirva como entrada acá o que no. Definitivamente ya la salida hasta ahí llegó. Ese es el resultado. Y no sirve para otra actividad o de pronto me sirve para otra actividad más adelante. Ya no de pronto esta actividad inmediata, sino una actividad más adelante. También puede suceder que yo dentro de una sola actividad genere una sola salida así haya tenido 2 entradas. O que genere varias salidas así haya tenido una sola entrada. O sea, todo depende de la actividad como tal. ¿Sí me hice entender ahí? A lo que voy es que en tema de entradas y salidas no hay una relación 1 a 1 respecto a la actividad. No que porque tengo una actividad voy a tener una sola entrada y una sola salida, o porque si tuve una sola entrada voy a tener una sola salida, o si tuve 2 entradas voy a tener 2 salidas. No. Eso depende de la naturaleza de la actividad, dependerá el resultado. De la naturaleza de la actividad depende las entradas o lo que necesita para poderse ejecutar. ¿Sí? En ese orden de ideas, si ya nosotros vamos a la salida de esta actividad, nosotros debemos tener en cuenta que cuando ya nosotros identificamos peligros y riesgos en el proceso, la salida que nosotros tenemos es una. Matriz de peligros. Investigación de... Se llama matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Controles. Sí. ¿Bien? Entonces ahí ya cambia la cuestión, ¿cierto? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ahora, ¿a quién le entrego yo esa matriz? ¿A quién se le entrega esa matriz? ¿A quién le sirve esa matriz? ¿Quién utiliza esa matriz para su trabajo? El área que está realizando el proceso.
el área de SST o de gestión integral, en este caso, que es a quien hemos hecho referencia. Entonces nosotros decimos aquí que el cliente directo o inmediato será gestión integral. ¿Sí ven? Entonces, como es una sola salida, es un solo cliente. Puede ser un solo cliente o puede ser que esa misma salida yo se la entregue a dos clientes porque los dos lo utilizan en diferentes aspectos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, pues. Bien. Ahora ustedes me van a ir diciendo que voy a colocar en esta actividad de aquí se parece mucho a esta de acá, solo que ya esta de acá es de aspectos e impactos ambientales. Entonces ustedes me van a decir que voy a ir colocando ahora. En entrada, procedimiento de identificación y evaluación de aspectos de impactos ambientales. Muy bien, entonces procedimiento. Bien. ¿Listo? Y Sí, señora. otra entrada podríamos tener, al igual que hay política de seguridad y salud, hay política ambiental. Entonces nosotros podríamos decir que aquí va política integral o política O política de... Ambiental. ambiental. Sí, ya. ¿Bien? Ahora, ¿quién me entrega a mí el procedimiento de identificación y evaluación de aspectos de impactos ambientales? Mismo bueno, a gestión integral, pues. Gestión integral. Seguimos lo mismo. Ya gestión será integral. una empresa que se llame el área responsable o el proveedor responsable. Y la política igual también me la entrega gestión gerencial. Listo, vamos bien hasta aquí. Para la salida. Matriz de aspectos de impactos ambientales. Ok. Evaluación de aspectos e impactos ambientales. Bien. Aquí me entrego esa matriz. Esto es lo mismo, igual, pues vamos a hacer la gestión integral, Gestión integral. Bien. podemos darse la gestión ambiental, si solamente tienen Ajá. ambiental. Que quisiera como entrar en área independiente en la empresa o proceso independiente en la empresa. ¿Vale? Sí. Vamos entendiendo la dinámica de cómo se realiza esta parte de la caracterización que es el CIPOC. Sí, señora. Sí, perfecto. Me parece maravilloso. Bien. Entonces, lo mismo uno continúa haciendo con cada una de estas actividades. Por ejemplo, si ustedes fueran el panadero, ¿verdad? Y ustedes necesitan hacer el listado de ingredientes, ¿qué necesitan ustedes para saber cuál es el listado de ingredientes? Las cantidades de pan, Ajá, necesitaría el tipo de pan y las cantidades que yo tengo que como por generar. ejemplo una orden de producción que me especifique todo, ¿verdad? Sí, Una orden de producción. Porque la orden de producción dice cuál es el tipo de pan, cuáles son las cantidades y para cuándo las necesitan. sí. Ahora, ¿quién me entrega a mí una orden de producción? ¿Quién me define a mí? Vamos a suponer, acuérdense que estamos trabajando bajo la premisa que es una panadería industrial. Usted está en una panadería industrial y usted ya es el área de fabricación del pan. ¿Quién le entregaría a usted? ¿Ah? Usted es Bimbo, usted es Sí, Bimbo. están en Bimbo, en Pan Nueva York o Servipan. Y ustedes son los que hacen el pan. ¿Quién les diría a ustedes cuánto pan deben producir? Jefe de producción o departamento de producción. No, porque están en producción. Este es el proceso de producción. Ya aquí me lo entrega. Sí, alguien debe ordenar esa comercialización. Ventas o comercial. Entonces, ventas o comercial, que es la cara del cliente.
porque ellos fueron los que vendieron, entonces como ellos fueron los que vendieron, ellos saben qué es lo que hay que hacer a cada cliente, ellos generan la orden que pasa a producción y con base en esa orden de producción, para este caso, se hace el listado de ingredientes, ¿cierto? Sí. Dice, listar ingredientes. ¿Qué me genera esto a mí? Una orden. Tengo que generar una orden. Una orden Me o un genera un pedido. listado, Sí, por eso, pero es un pedido. ¿sí? Un requerimiento Un requerimiento. de Bueno, material. O una requisición de compra, que se conoce también, ¿cierto? sí. Así sea que no la vayan a comprar, sino que lo tienen en inventario, yo debo generar esa requisición para decir que lo estoy requiriendo. Ya. ¿Esto a quién se lo entrego? ¿A quién le quedaría entregando los textos? ¿Al jefe de producción? A compra o producción. almacén. Compras. Sí, porque ya estoy definiendo es si lo van a comprar o si lo tienen en almacén me lo deben entregar. Recuerden que en las áreas de producción no hay materiales, por lo general no hay materiales almacenados. Lo que hay es lo que se necesita para hacer lo que está en proceso en ese momento. Porque el resto de materiales se manejan normalmente en una bodega, en un almacén. ¿Cierto? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ahí no pasa por las manos de ningún jefe de un departamento o algo así. O sea, por lo menos pasa directamente desde el listado de ingredientes, desde producción, pasa directamente a compras y almacén. O sea, no pasa a un jefe de... Ok, hay algo importante, Wilfrido, que no estamos mencionando los responsables. Porque ya los responsables tú los mencionas en la parte del procedimiento, por ejemplo, ya el procedimiento de fabricación, tú dices quién y cómo se va a hacer. ¿Ya? Ya. Si tú quisieras incluir el responsable, entonces tendríamos que incluir, por ejemplo, una columna aquí que diga responsable y en todo caso estaríamos hablando del responsable de ejecutar la actividad. Sí. ¿Bien? Sí, por eso, también es válido. Si tú quieres, en tu formato de caracterización, tú puedes incluir aquí una columna intermedia que sea el responsable. Es válido. Ya. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos bien, vamos bien. Entonces, así se hace una caracterización de proceso. Esta es la parte más compleja de la caracterización. ¿Sí? Ahora, voy a suspender aquí un momentico y les voy a mostrar a ustedes un modelo de caracterización de proceso. Esta es una plantilla que yo la sugiero, ustedes igual yo se la facilito, ustedes la editan como consideren pertinente para ustedes, pero la plantilla contempla todos los elementos de una caracterización integral. ¿Sí? Si se dan cuenta, dice cuál es el nombre del documento, caracterización de proceso, ¿verdad? Esto que aparece aquí es como un indicador de codificación para el caso de los documentos que se codifican, pero ustedes todavía no van a codificar porque eso hace parte del resultado de aprendizaje de control. ¿Sí? Esto que está acá son elementos de control, hacen parte del control de documentos, es la fecha de aprobación de la última versión del documento que está vigente, esta es la versión que está vigente y este aquí va al cargo de la persona que aprobó la última versión vigente. Esto que está aquí es a lo que se le conoce como encabezado del documento, ¿sí? O elemento de identificación. Ahí es donde está la identificación del documento que la norma nos exige a nosotros, que dice que los documentos deben estar correctamente identificados. Bien. Aquí adentro ya comienza nuestra caracterización. Dice proceso, aquí colocamos el nombre del proceso. Bien, dice el objetivo, el propósito del proceso. Bien. El líder es el responsable del proceso, de todo el proceso. Debe ser una persona con autoridad, va, cargo. Bien. Y el alcance es con qué actividad inicia. Con qué actividad termina o concluye. Y con qué actividad finaliza. Bien. Y acá está pues lo que ya nosotros conocemos, la actividad, la etapa del ciclo, las entradas de los proveedores, la salida de los clientes. Esto que está aquí es el CIPOC, si se dan cuenta. Siempre el CIPOC, en cualquier diseño que ustedes van a hacer, debe permanecer unido.
Nunca van a encontrar un CIPOC donde las entradas están arriba y las actividades abajo. ¿Por qué? Porque ocurre esto que estamos haciendo aquí, que debe haber coherencia entre lo que nosotros estamos colocando como entradas, ¿verdad? Y proveedores, lo que estamos colocando como salidas. Si nosotros desarmamos el CIPOC, estamos haciendo que esta parte tan importante de la caracterización carezca de orden, carezca de un sentido o de un flujo, ¿sí? Que me permita ver el flujo de la información, el flujo de los materiales, el flujo de la materia prima, en fin. Bien, entonces siempre van a encontrar estos cinco elementos juntos. Ya el ciclo puede estar implícito o explícito. Aquí está explícito, porque aquí nosotros estamos colocando cuáles son los de la P, cuáles son los de la A. Hay caracterizaciones del proceso donde el ciclo está implícito en el sentido de que no aparece una columna ciclo, pero las actividades denotan que están planificando primero, luego ejecutando, luego verificando y luego mejorando. ¿Sí me hago entender? Sí. Luego tenemos los otros elementos de la caracterización. Si nosotros nos vamos al numeral 4.4 de la norma ISO 9001 y lo amarramos con lo que nos pide el numeral 4.4 de 45.001 y de 14.001, nosotros debemos identificar los recursos necesarios para el proceso. Por ejemplo, hay procesos donde intervienen varios cargos, entonces uno debe especificar cuáles son los recursos en torno al talento humano. Entonces aquí uno menciona los cargos de las personas del proceso que participan en la actividad, que son responsables de actividades. Por ejemplo, si nosotros nos devolvemos al proceso de fabricación del pan, Dios mío. Yo. Shadia. Shadia, Hola, ¿estás ahí? sí. ¿Hasta qué hora vamos hoy? No Por sé, favor, que se pregúntale a la armó la profesora. Shadia, ¿hasta qué hora? Yo no sé. Yo pensé que tú sabías. ¿Qué proyecto? 1. Ah, ¿cómo no? Ya me está dando dolor de cabeza. Así como cuando tienes un vecino irrespetuoso, bueno, así. Profe. Así como cuando tienen un vecinito irrespetuoso, bueno, así me pasó. Profe, ¿hasta qué hora Bueno. vamos a trabajar? No, ya simplemente les estoy mencionando cuáles son los elementos de la caracterización y les voy a dejar, como quien dice, de tarea que ustedes intenten completar estas otras de acá. Ah, perfecto. ¿Vale? Si las revisamos, ya la próxima semana a ver cómo les fue. Ustedes me compartirían el archivo o lo que hicieron. Individual, preferiblemente. Gracias. Bueno, entonces, y en lo posible traten de migrar esto que hicimos aquí, migrarlo acá a la plantilla de caracterización ya para verlo más estructurado. Porque recordemos que aquí lo que nosotros estamos haciendo es un simple CIPOC, simplemente el CIPOC, ¿verdad? Pero ya aquí nosotros al caracterizar le añadimos otros elementos como los que le venía diciendo, el nombre del proceso, que ya lo tenemos, el objetivo del proceso también lo tenemos, pero no tenemos identificado el líder, ni tampoco el alcance. El alcance, en el punto en que nosotros ya estamos, se puede redactar. ¿Por qué? Porque ya en este punto en que se han identificado todas las actividades, ya ustedes saben con qué actividad inician, ¿verdad? Que es con esta, que es la identificación de los peligros y riesgos en SST, y con qué actividad finalizan. Finalizan con documentar y socializar las lecciones aprendidas. Entonces ya tenemos el alcance del proceso. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces ya se puede redactar el alcance. También tienen las actividades del ciclo y habría que completar las entradas, salidas, proveedores y clientes de los demás. ¿Bien? Bájale el volumen tú a eso. Bien.
Y luego identificamos aquí los equipos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos dentro del proceso que utilizar algún tipo de equipo de cómputo o algún tipo de maquinaria, por ejemplo, dentro de lo que es la panadería, ustedes pueden consultar qué equipos se utilizan en la parte de fabricación del pan. Yo sé que existe una máquina manual para una máquina mecánica para amasar el pan, ya existe. Está el horno que también se utiliza, ¿sí? Y aquí en tecnología tiene que ver es con el tema de equipos especializados o software especializados, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted tiene que utilizar, hay un software para la planificación de producción, o usted está utilizando un horno que es completamente automático y utiliza un software de programación, el que usted programa los tiempos, ¿ya? Porque esos también existen. ¿Bien? Aquí en documentos relacionados es donde uno normalmente coloca los documentos que están asociados con el proceso. Yo les decía la vez pasada que uno puede hacer una de dos cosas. Una, colocar uno a uno los documentos que uno va relacionando en las actividades, o dos, hacer referencia al listado maestro de documentos. Bien, luego aparece el componente de requisitos. En el componente de requisitos nosotros tenemos requisitos de dos tipos que nos pueden aplicar. Requisitos que son de carácter legal y requisitos que son de carácter normativo. En ambos casos ellos se encuentran identificados en la matriz de requisitos, por eso en ambos se hace referencia a la matriz de requisitos. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el componente de indicadores, pero de los indicadores nosotros podemos tener también matriz o ficha de indicadores según suceda, ¿verdad? Aquí se colocan los otros, colocar los equipos y maquinaria. Acá colocar equipos o tecnología especializada, coma, incluye software. Bien. Luego tenemos acá este último componente que está aquí abajito, que es el de riesgos y oportunidades, que aquí nosotros también construimos normalmente, lo podemos hacer de dos cosas, de dos formas. Podemos identificar puntualmente qué riesgos u oportunidades hay asociadas con el objetivo del proceso, ¿verdad? Uno, y colocar su listadito aquí, o dos, hacer referencia a la matriz de riesgos y oportunidades. Entonces, colocar los peligros y riesgos, los riesgos y oportunidades del proceso, o hacer referencia a la matriz de riesgos y oportunidades. Muy bien. Lo mismo sucede acá en peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Nosotros podemos colocar los peligros y riesgos en SST del proceso o hacer referencia a la matriz de peligros y riesgos. Y lo mismo sucede acá con los aspectos de impactos ambientales. Podemos colocar los aspectos de impactos ambientales del proceso o hacer referencia a la matriz de aspectos de impactos ambientales. ¿Bien? Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Sí, profe. Listo, entonces, hasta aquí llegamos con el componente, con esta parte de caracterización. El día martes, porque el lunes es festivo, revisamos cómo desarrollan ustedes esta parte. Ya saben, esta información que tenemos aquí en el CIPOC la van a migrar acá a la plantilla de caracterización y van a tratar de llenar los otros espacios del CIPOC, redactar el alcance y asignarle un responsable al proceso. El responsable puede ser el jefe de producción, el jefe de panadería, como ustedes lo quieran denominar, porque no tenemos información más allá de la empresa X. ¿Listo?
La idea es terminar el corazón de la caracterización, que es el CIPOC, este que va a quedar acá. Este CIPOC que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, va a quedar acá, en esta parte. ¿Listo? Bien, espero que a pesar de las interrupciones, hoy fueron bastantes,